Comencemos entonces. Hola, siempre empezamos con ese, tú lo estás haciendo a propósito. No. Es que yo creo que Samuel lo hace cuando uno se ríe. Ah, claro, es que somos personas muy felices, de verdad, no paramos de reírnos todo el tiempo. ¿Cómo están? Bienvenidos a Café Crítico de Yuru y Migue. Yo soy Yuru. Y yo soy Miguel. Y les damos las gracias otra vez por estar este domingo con nosotros. Estamos muy contentos de tenerlos acá. Y el capítulo de hoy, Miguel nos va a contar de qué vamos a hablar hoy. Antes de eso me gustaría comentar que hoy es el episodio número 10. ¡Yay! ¿Se Uh. puede hacer algún gesto? Vamos. Cayeron las hojas atrás. Empezó el otoño aquí y se ve muy lindo los colores, pero también significa muchas hojas en todas partes. Pues sí, es el episodio número 10 y hoy hemos decidido que vamos a hablar sobre el no. N-O, no. Nine. Decir que No. no. Nor. Y nuestras tazas Halloweensky. no son nuevas, son un regalo de nuestra amiga Nereida del año pasado. Pero las estamos usando porque ya empezó la temporada de brujas. ¡Yay! Oye, y hoy podemos hablar de las brujas. Ujú. Porque yo quiero hablar, al hablar del no, quiero hablar del paro, de decir que no a un sistema que se te impone, ¿no? Y, y por eso quiero hablar también de Silvia Federici y de su famoso libro Calibán y la Bruja y sobre este recuento histórico que ella hace sobre la cacería de brujas que comienza en Europa, ¿no? Y que básicamente eh, lo que quiso fue imponer el nuevo sistema feudal y de explotación y de control de los cuerpos sobre mujeres que conocían prácticas que no requerían, ¿no?, del permiso del jefe para poder actuar. Y la razón por la que quiero hablar de esto también es porque muchas de estas mujeres, y que es precisamente en lo que consiste toda esta ficcionalización de la cacería de brujas, de la quema de brujas, es precisamente debido a todas esas mujeres que se resistieron, ¿no? Que dijeron no, que dijeron yo voy a seguir practicando la medicina natural, yo voy a seguir No a la normalización, ¿verdad? A uh-huh, una a normalización. y a un control del cuerpo para que todo pase por el jefe, ¿no? Todo lo que vayas a hacer con tu propio cuerpo tiene que pasar por el jefe, por el sistema creado. Eso es una de las cosas que a mí me gustaría que conversáramos hoy, pero cuéntame tú también por qué te interesa el no. A mí me gusta mucho el no porque el no es la huelga, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Y de algún modo el régimen que vivimos es un régimen del sí, ¿no? Un sí al trabajo, un sí a la felicidad, un sí a la reproducción, un sí al disciplinamiento, Uh-huh. ¿no? Sí. ¿Sí? Un sí al poder, un sí al... O sea, si te das cuenta, hay un régimen del sí, ¿no? Hay un Uh-huh. régimen del sí. Es Sí. decir, los bitcoineros, Jim Bro, slash, que se hacen llamar ahora libertarios, etcétera, ¿no? Es un régimen del sí, ¿no? Es decir, un sí a la explotación de los cuerpos, un sí al no me importa tus creencias, tus valores, nada, se impone por encima de esta dinámica que no se detiene, nunca se detiene, ¿no? Por eso te decía, es como un sí a una continuidad, ¿no? Entonces me interesa el no porque no se detiene, porque el no es la huelga, em, porque el no es una pausa en medio de la continuidad, ¿no? Exactamente, la pausa tan necesaria para poder pensar en si estás andando por el camino correcto, para poder meditar sobre tus acciones, sobre lo que realmente te interesa hacer, o sea, la respiración, ¿no? Todo ese momento de introspección que es tan importante, pero pareciera que en esto que tú describes, en este movimiento constante del sí,
que me hace pensar mucho en cosas como, bueno, cómo se puso de moda en algún momento y que todavía de alguna manera lo está, aunque yo siento que definitivamente hay como una conciencia más clara, por lo menos en los espacios que yo veo, ¿no? Que yo frecuento en las redes, porque yo entiendo que el algoritmo hace de las suyas y solo me muestra lo que, digamos, ya yo creo, yo ya practico, pero sí que veo muchas cosas con las que no estoy de acuerdo, como esta constante necesidad de volver a eh, salir de un momento de tristeza. ¿Y cómo salgo de un momento, Ajá. cómo forzar, ¿no? Una salida de un momento de tristeza? Hay personas que tienen esta conciencia de, bueno, vivir, ¿no? Vivir el momento, sufrirlo, ¿no? Como tú me dijiste el otro día, ¿no? Como aceptar el... ¿Cómo fue que me dijiste? El síntoma, ¿no? Me dijiste... Claro, disfrutar tus síntomas, ¿no? Como Ujú. asume tus síntomas, ¿no? Exacto, disfrutar, bueno, No es no disfrutar, disfrutar, sí. sino reconocerlo y aceptarlo y vivirlo, ¿no? Abraza el síntoma. Abrazarlo, sí, Sí. abrazarlo, que es distinto, ¿no? Pero significa también como hacerlo parte de ti, de tu experiencia en un momento determinado. Y eso lo dice Alan Pauls, ¿no es? Lo del síntoma. Yo creo que él está un poco como en diálogo con. Él está un poco en diálogo con Lacan, ¿no? Ujú, Pero él tiene una conferencia que se llama Fallar otra vez, que ujú. está basada, bueno, Precioso. en este diálogo con el dramaturgo, ¿no? Pero él lo que quiere es como. eh, Él hace como una gran reflexión sobre el acto de la corrección de un texto, ¿no? Cuando Ujú, uno está corrigiendo un texto o una obra, la que sea, entonces en algún momento él se plantea una rebelión a la corrección, ¿no? Porque él dice, bueno, pero ¿qué es corregir, no? Entonces hace como una especie de paralelismo con la corrección, como una especie de neurosis, ¿no? Como buscar errores, pero ¿cuál error? ¿Con base en qué? ¿No? ujú, En qué se basa esa idea del error, por ejemplo? ujú. O sea, me gusta esa idea porque es un no también, ¿no? Es como un revelarse al disciplinamiento de la escritura, Totalmente, ¿sí? totalmente. O sea, de hecho, pensaba en, por ejemplo, las literaturas contemporáneas, ¿no? Yo siento que las literaturas contemporáneas son un sí rotundo, ¿no? Las literaturas actuales, es un sí al taller de escritura, ¿no? Es un sí a lo que el público quiere escuchar, Ujú, es un sí a todos estos planteamientos de las políticas de identidad, ujú. que hay unas cosas que obviamente uno entiende y que uno comparte, pero que hay ciertos momentos que no permiten esa fricción necesaria para que la gente piense, ¿no? O sea, tiene que haber tensiones. La sociedad tiene que tener tensiones continuamente de no, ¿sí? Para que haya dialéctica, ¿no? Para que haya cambio, para que haya transformación. Claro, y sabes que esto me hace pensar también mucho en algo que siempre me cayó tan mal durante mi adolescencia. Yo creo que fue este como el momento en el que más lo sentí porque fue el momento en el que más sufrí también, ¿no? Y yo creo que em, y con adolescencia me refiero a los 20 porque, porque todavía a los 20 estaba sufriendo como una Las adolescente. dos adolescencias, ¿no? Bueno, mi posadolescencia, o no sé cómo ustedes quieran llamarle, pero eh, bueno, que yo recuerdo que pues yo siempre he sido una persona muy llorona, muy sentimental, siempre he expresado lo que siento, ¿no? No he tenido como este problema, no, nunca me censuro, cuando siento algo lo digo. Y sobre todo cuando se trata de las cosas que me hacen sufrir o que me lastiman, ¿no? Y, y yo recuerdo que en este momento se me intentó normalizar mucho en ese sentido de que no compartas tanto eso, ¿no? No compartas tanto la tristeza, no compartas tanto, porque es cierto, como dicen por ahí, nadie quiere ver a alguien, nadie quiere ver a un llorón, nadie quiere ver a un quejón, nadie quiere realmente rodearse de esa energía. Y por un lado lo entiendo porque al final se trata también de que todos estamos en un proceso de sanar y de acompañarnos en nuestra sanación, pero, pero sin negar que el otro
padezca, ¿no? Y que lo sienta y aceptar eso también en el otro, porque yo creo que eso demuestra que podemos ir más allá de ese egoísmo, ¿no? De Claro, no. pero también te diría como, o sea, yo cuestionaría la idea también de que también entre el otro y tú tiene que haber un no también mediándolo, ¿no? Mm, Por ejemplo, te diría, o sea, yo vería varios tipos de noes, ¿no? Como un no exterior, que sería un no muy político, es decir, decirle que no al Estado, decirle que no a las instituciones, decirle que no a los medios de comunicación, decirle que no al sistema legal, decirle que no al sistema electoral incluso, ¿no? Por eso te hablaba de Ernst Junger. mm, Ernst Junger tiene un libro increíble que se llama La Emboscadura. Ernst Junger tiene una vida muy curiosa porque él fue nazi, ¿sí? Algo así. Y fue soldado en la Primera Guerra Mundial. Y él escribió un libro que se hizo muy famoso, que era una apología a la guerra, ¿no? Después, con el tiempo, después de vivir la guerra, de vivir las atrocidades, ¿no? Todo lo que pasó en la primera mitad del siglo XX, pues él tiene un gran proceso reflexivo donde él empieza a negar todo eso. Entonces, en la emboscadura, él se enfoca precisamente es ¿cómo decirlo? En el emboscado, ¿no? Es decir, esa persona que está, ese soldado que simplemente huye, ¿no? Huye, no va a la guerra, se embosca, se va al bosque. Eso es lo que significa un emboscado, ¿no? Entonces el emboscado es el que dice no a la guerra, ¿sí? No a esa actividad frenética, suicida, ¿no? No a la ética de muerte y dice que no. Entonces él pone un ejemplo, por ejemplo, él empieza ese libro, La Emboscadura. Él dice, ¿qué pasaría si en un proceso electoral una sola persona vota que no? No, sí, porque generalmente en los regímenes autoritarios hay estas cosas locas de que, bueno, que gana, la autoritas gana con un porcentaje absurdo, ¿no? Entonces él dice, bueno, pero ¿qué pasa si una sola persona vota no? ¿Verdad? ujú. Entonces básicamente esta suerte de simulación sociológica le permite a él como proponer el no como ética, ¿no? Entonces a mí me interesa eso como de una manera, digamos, esa es la manera política, diría yo. Pero hay un no íntimo que sería el no, por ejemplo, a la familia, ¿no? El no a las amistades, el no a la pareja, ¿no? Por ejemplo, el no al maltrato, por ejemplo, ¿no? El no al machismo o el no a reproducir los valores familiares, ¿no? El no a la imposición de lo que demanda, por ejemplo, la familia burguesa tradicional, ¿no? El no a tener hijos, por ejemplo, ¿sí? Sí, y depende también de las éticas, porque puede que en tu cultura no sea tener hijos, pues. También todo va a depender, también digo yo, como de cuál es tu experiencia cultural, ¿no? Claro. Entonces yo digo, por ejemplo, yo que soy latinoamericano, yo digo, bueno, yo diría no, no al poder, ¿no? No a los caudillos, ¿no? No a las dictaduras, no a las tradiciones de violencia, ese tipo de cosas, ¿no? Y sobre todo no a la privatización de los cuerpos, ¿no? Porque básicamente todos los regímenes van un poco de eso, como tú decías, que me encanta que hables de Federici, porque yo siento que Federici es como la Marx de este siglo, porque precisamente ella hace el gran descubrimiento, ¿no? Es decir, ella dice, bueno, si Marx bien hizo unos grandes descubrimientos, ¿no? Es decir, la plusvalía, ¿no? El fetichismo, etcétera, pues Federici dice, bueno, pero el capital está fundamentado en el cuerpo de la mujer, ¿no? Entonces ella está En su diciendo no. explotación, en Ah. su reproducción, en su control. Entonces Federici está diciendo no a la historia previa, ¿no? No, no es la explotación de los obreros, es la explotación de la mujer. Este video van a escuchar mucho la palabra no. No, 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 no. Me encanta decir que no. ¿Quieres ir a algún lugar? No. Porque si estoy trabajando toda la semana, el fin de semana tengo que ir a hacer algo. Porque en las vacaciones tengo que trabajar más. O sea, la gente cuando regresa de las vacaciones dice, necesito vacaciones en las vacaciones, porque se van de viaje, porque... A mí me encanta decir que no. Por ejemplo, en Venezuela, la gente en Semana Santa se iba a la playa, ¿no? Yo no quería, yo cuando estaba en Venezuela, lo menos que quería hacer era tomar vacaciones cuando todo el mundo las tomaba. ¿Qué iba a hacer yo atascado en el tráfico, en la autopista regional del centro o en Morrocoy o lo que sea, atestaba de gente, ¿no?
Claro, pero ahí tienes el otro conflicto que es que tú no funcionas solo, tú no vives solo, Claro, exactamente. ¿cierto? Entonces, allí te toca como reconocer cuáles son esos puntos en donde definitivamente tu no, si bien político, va a requerir Claro, de la política colectiva. claro. O sea, yo creo que, por Ujú. ejemplo, pensar en el no colectivo es muy importante, porque sí, claro que estoy de acuerdo contigo en que desde el yo, tiene que revelarse también a todas estas imposiciones, porque si no comienza alguien, entonces ¿cómo empieza? Es Si, que por los no, ejemplo, es que los noes parece mentira, pero es que eso es otra cosa. Eso hay que decirle que no también. O sea, yo siento que hay también una especie de, como una pátina de legitimidad a las cosas colectivas. Entonces, todo el tiempo se cree que es que la voz del pueblo es la voz de Dios, ¿no? Y no necesariamente. Es decir, si bien nosotros estamos viviendo un régimen de la información, por ejemplo, ¿no? Un régimen del sí, que te digo, ese régimen del sí. Ese régimen del sí es reforzado por todas las instituciones. Entonces llega un punto en que puede que Enrique Dussel lo dice en algún punto, los pueblos son masas contradictorias. A veces se traicionan a sí mismas, ¿no? Sí, mira lo que pasó en el caso nazi, por ejemplo. En el caso de todos los regímenes autoritarios, ¿no? Siempre había un montón de gente, siempre hay un montón de gente soportando eso, esas estructuras de poder, ¿no? Porque hay un montón de gente diciendo que sí. Hay un montón de gente diciendo que sí, pero generalmente tú te pones a ver y siempre son como pequeños, son realmente grupos muy reducidos que dicen que no y logran en algún punto fricciones para lograr transformaciones y búsquedas de claro, derechos, claro, pero etcétera, a lo ¿no? que voy es que sí tiene que haber algún grupo, no puede ser un Ah, solo claro, sujeto, ¿me claro, explico? O claro, sea, en claro. algún momento vas a requerir que más de uno esté de acuerdo Sí. con esa negación. Es que Porque también hay es que entonces, también hay un no del sí mismo, ¿no? Hay que aprender a decirse que no a sí mismo también, ¿no? Por ejemplo, yo ahorita diría, para no ser un radical del no, pues diría, bueno, pero tienes que aprender también a administrar el no, ¿no? a eso me refiero, a eso me refería cuando comencé a Ok, contarte esto, ¿no? La administración del no, porque por decirte, ajá, tú no quieres salir los fines de semana porque estás cansado, porque pasaste toda tu semana trabajando y no quieres también el fin de semana tener que hacer algún tipo de esfuerzo, moverte a otro lugar, compartir con otra gente, socializar, etcétera. Pero ¿qué pasa cuando sí quieres? ¿Qué pasa cuando sí quieres? Porque también los seres humanos somos así de contradictorios, que a veces queremos y de repente no tenemos con quién, ¿no? mm, Entonces cuando pasa eso, ahí es donde nosotros decimos, oye, pero ¿qué está pasando? Que la gente dice que la gente no quiere compartir en este momento. ¿Me explico? Entonces por eso yo creo que primero reconocer que todos van a tener como distintos momentos en donde claro. pues van a actuar de ese modo, van a decir que no, pero que también se requiere que a veces tú te doblegues y te unas al otro. Claro. Por eso es que te digo, esto es bien complejo porque no me refiero a lo político Mm, necesariamente. Es decir, yo creo que todo está vinculado y yo creo que el no es una de esas palabras mágicas que tiene unas permutaciones allí bien interesantes en donde vas a irlas descubriendo en la medida en la que las vas empleando y em, las vas incorporando, ¿no? a tu día a día. Y pasa que hay momentos en donde, y yo creo que esto te pasa a ti también, tú me ujú, dirás, ¿no? Hay momentos en donde tú estás en tu mente pensando, este será un momento que claro. requiere que me niegue, este será un momento que requiere que acepte. ¿Me Claro, claro. explico? Lo que pasa es que yo creo que para mí, o sea, yo te digo, he tenido varias semanas pensando en esta idea que dice Ricardo Piglia en las conferencias sobre Borges, estas conferencias. Ricardo Piglia, el crítico literario, escritor argentino, tiene una serie de conferencias sobre la obra de Borges que hizo en la televisión
pública argentina y que se consigue en YouTube, en todas partes, ¿sí? Y en algún punto él cita a Lacan y él dice que la ética, ¿sí? Ser ético es ser capaz de seguir el deseo propio, ¿no? Ser capaz de seguir nuestro propio deseo, ¿no? Entonces yo pienso, bueno, sin embargo, ¿qué tal, qué pasa cuando tu deseo entra en contradicción con los deseos de otros? Como lo que tú decías hace unos minutos, como, es decir, cuando lacera la identidad de otros, cuando lacera el sentir de otros, ¿no? Es decir, ¿qué pasa cuando tu ética, seguir tu deseo hace sufrir a los demás, por ejemplo, ¿no? Entonces pienso, por ejemplo, en el deseo de los megalómanos, ¿sí? Pienso en ese tipo de cosas, ¿no? Es decir, la ética del megalómano sería precisamente pasar por encima de todos, ¿no? Entonces ahí es donde yo te diría, yo creo que el no, para mí la ética es decir que no en el momento adecuado. Ujú. Saber reconocer cuándo decir que no, ¿no? Exactamente, y es tan difícil saber reconocer eso. Sobre todo me hace pensar, cuando dices eso, me hace pensar en esta otra, este otro, ¿cómo le puedo llamar a eso? Como este otro nuevo accionar de las personas que te enseñan cosas como marcar límites, ¿cierto? Mm, Y te dicen, eh, tienes que aprender a decir que no, eso que llama people pleaser, las personas que siempre quieren satisfacer a otros, que siempre quieren que el otro esté bien, que no se sienta incómodo. Entonces, ¿cuándo aprender a decir que no? Porque ese no requiere, tú lo requieres, ¿no? claro. Tú requieres ese no para tu tranquilidad, para tu estabilidad, para tu paz. Y, y cuando yo veo esto, yo digo, es tan complejo, tan difícil el saber cuándo se trata de ti mismo, de tus necesidades, cuando también aceptas que ya no se trata de ti, que se trata del colectivo, de tu grupo, puede ser bien sea tus amigos, la Mm, familia, lo que sea. Y en ese proceso yo digo, esto es básicamente tanteando y cometiendo errores en el proceso y a veces teniendo aciertos, ¿no? Y claro. dices, wow, qué bien que puse que aquí marqué, ¿no? Marqué mi límite, dije, no, esto no lo voy a aceptar. Y a veces pasa que te vas a tu casa con el remordimiento y dices, oh, ¿Por qué dije no? ¿por qué no dije no? ¿Por qué me comprometí con eso? ¿Por qué no marqué Mm, mi límite? En fin, o claro. sea, yo creo que es algo que navegamos Es que siempre todos. pero es que eso quiero llegar, es que siempre queremos decir que no. Es que es la verdad, siempre queremos decir no, porque es que el no, si te pones a ver, o sea, la negación, lo que pasa es que uno siempre ve la negación como algo negativo, ¿no? Es decir, sí, es que no sé si tiene que ver por la cultura judeocristiana que vivimos, que es bastante maniquea, ¿no? Que hay bien, hay mal, hay cielo, infierno, todo se ve como de una dualidad, ¿no? Una dualidad poco alquímica además, ¿no? Entonces en ese sentido yo siento que a veces como que es decir, él no establece la contradicción. Entonces, si hay contradicción, hay dialéctica, y si hay dialéctica, hay cambio, hay transformación, hay un proceso que se va dando continuamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la medida en que le decimos que no a la cultura de muerte, establecemos nuevos parámetros de vivir, nuevas éticas, como yo estaba comentando, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Digo yo, como te decía, ¿no? Ese saber decir que no en el momento adecuado, ¿no? Es decir, en la coyuntura adecuada, en el momento vital adecuado también, ¿no? En un contexto también bien específico que implica decir que no. Por ejemplo, el caso de Rosa Parks, ¿no? Que no se quiere parar, no se va a levantar de esa silla, ¿no? No se va a levantar de esa silla, ¿no? ¿Sí? Eso me hace pensar en otra cosa. ¿Cuál es ese no que ha sido construido? Ese no que ha sido construido por una serie de experiencias que te han Claro, llevado hasta ese lugar. Por ejemplo, Rosa Parks no es un no que repentinamente aparece, es un no que viene siendo construido a partir de las experiencias sociales de discriminación, ¿no? Entonces llega ese punto en el que tú dices, me ha pasado tanto esto, que es momento de decir no, ¿cierto?
no es algo que de repente, digamos, se te antoja, se te antoja, ¿no? El antojo de decir que no. Yo creo que muchos de estos nos a los que nos referimos, que son políticos, vienen de un proceso mental, físico, unas experiencias vividas, una reflexión construida y ya constituida en tu cabeza que te llevan a, ok, ahora es el momento. Es afectivo, sí. Por eso tú dices también que se trata del momento adecuado, ¿no? Porque yo sí creo que hay momentos adecuados y esos momentos adecuados tienen que ver con situaciones límites también, ¿no? Sí, estas situaciones límite en donde tú realmente ya estás harto, ¿cierto? Pensábamos en la huelga, por ejemplo, yo les comenté en el video anterior y creo que esto también se ha vinculado con esta discusión de hoy, que es el caso de Domitila y las amas de casa de la mina boliviana, que es una, es un tema que me interesa ahorita, que lo estudié un poco, con un poco más de atención, y es, pues, cuando estas amas de casa, que son pues básicamente las esposas de los mineros en la mina siglo XX en Bolivia, deciden pararse, simplemente pararse. No van a hacer más nada hasta que no les solucionen los problemas que tienen en la comunidad. Esos problemas que son, bueno, abastecimiento de la pulpería, que es donde compran los alimentos, agua, ¿verdad? Electricidad, cualquiera sea estos requisitos que se solicitan hasta que no sean cumplidos, pues no se hace nada. Y eso es muy importante también cuando lo pensamos cuando pensamos en Federici, y es pues cuál ha sido la contribución de la mujer al sostenimiento de este mundo productivo, ¿no? Cómo la mujer ha sido pues determinante para que el capitalismo avance, no solo porque es la reproductora de fuerza de trabajo, sino también porque la mujer trabaja muchísimo. El otro día Es que la hablaba. mujer es el gran sujeto que dice que no. Sí, el ¿No? otro día, bueno, exacto, porque es que llega un punto en el que ya, Claro. o sea, el otro día hablaba esto con Omar, él me comentaba algo muy, muy interesante, que es como este agotamiento, y yo lo puedo entender perfectamente, ese agotamiento que viene de las pequeñas tareas constantes que realizas, que no se acaban, pero que son invisibles, como lavar los platos, como recoger el tendedero de la ropa, recoger las cositas que quedaron en la mesa, pasar un trapito aquí o allá, o sea, esas cosas que son completamente invisibles, invisibilizadas, como tareas, como trabajo real, pero que llegan a agotar completamente el cuerpo, ¿no? Entonces, Por eso que yo confío en el no, ¿no? Es decir, porque por ejemplo, cuando tú lo presentas así, ¿no? En el caso de la mujer, y tú ves que cuando la mujer dice que no, hay un no superior que lo anula para darle continuidad a la cadena de síes del sistema, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que yo confío en el no porque detener el no, lo único que suele detener el no es un no del poder. uh-huh. Es decir, es como una doble negación, ¿no? Es una doble negación para que ocurra el sí. Menos más, menos más. Ahora volvemos a ser No, productivos todos porque si dicen que no, las metemos presas. exactamente. Entonces, eso es lo que, por eso yo confío en el no tan profundamente. Porque lo único que detiene el no es un no que se impone con la fuerza, ¿no? Entonces, por ejemplo, tú te pones a ver y esos grandes núcleos del no, que a propósito de lo que estaba hablando, por ejemplo, el aborto, ¿no? Es una cosa súper poderosa, ¿no? Ese no es tan poderoso que sigue siendo un tema de discusión. Podemos podemos decirlo de ese modo en YouTube. Yo no sé si hay restricciones Pues no, del lenguaje. bueno, no sé, hacemos algo. No, bueno, Yo no creo que sea una palabra vetada. Hay unas palabras vetadas, sí, como no sé cómo más.
Como... desvivir y esas cosas. Ajá, exacto. Ok. Bueno, pero digo esos noes, ¿no? Hay unos núcleos de unos noes que son muy interesantes y por eso te decía, para mí la ética es saber decir que no en el momento correcto, ¿no? El no a la guerra, ¿no? ¿Sí? El no al autoritarismo que ya habíamos hablado, ¿no? El no... Otro no que a mí me importa y que se relaciona con lo que tú estás hablando de la mujer y esas micro tareas, es también de como una suerte de micro tareas y micro actividades que están dominando la vida contemporánea de todos los seres humanos y es la hipertecnologización de la vida, ¿no? Entonces también aprender a decirle que no también a la hipertecnologización de la vida. Es decir, obviamente, Desconectarse un poco sí, es también. que, claro, entonces por eso me gusta la idea de ese, y tal vez podamos abordar esto en otro programa que te había comentado que me gustaría, porque no he podido, me ha sido muy difícil desarrollar ese tema, ¿no? La idea del elogio de la desconexión, ¿no? Como una celebración del desconectarse del mundo del digital, de desconectarse, porque también se cree que es que esos nodes tienen que ser públicos. Ujú, También puede ser un no privado. claro. Esa es una gran rebelión. El emboscado también no tiene. O sea, el emboscado no dice y publica en Facebook, me desconecté. ¿Sí me entiendes? Sí, o sea, entiendo perfectamente lo que dices y estoy de acuerdo con eso, pero al mismo tiempo se hace público en la medida en la que en algún momento el sistema te atrapa. En algún momento el sistema se va a enterar. Porque no puedes pasar mucho tiempo desconectado, no te lo permite el sistema. Así como tú me has dicho también muchas veces, Mm, no puedes pasar mucho tiempo desempleado, aunque lo quieras. Y hay, bueno, hay personas que logran pasarse toda la vida desempleados porque, porque lo... Pero a lo que tú te refieres y a lo que yo estoy, el modo en el que te estoy citando ahorita, es cuando tú dices, igual me puedo quedar tranquilo y trabajo va a llegar, ¿no? claro. ¿Por qué? Porque el sistema te necesita, porque el sistema necesita empleados, necesita gente trabajando allí, Sí. ¿no? Y pues asimismo, como tú lo estás diciendo, el emboscado, en algún momento alguien se va a dar cuenta de que no está participando y de Mm. algún modo lo van a hacer o lo van a querer obligar a participar. Sí, entonces hablando de eso que está, Antes de que continúes con eso, me hizo recordar una vez en la universidad cómo había una clase por allí en donde se requería Facebook para poder participar en la clase. Y había gente que no tenía Facebook. Y era ese conflicto de que, bueno, te tienes que abrir un Facebook para participar en la imagínate, clase wow. y si no quieres, ¿sabes? Y si no quieres estar en esa red social y si de repente habías estado muy bien y ahora te presentaron ese veneno y ahora te vas a quedar ahí Mm. pegado todos los días scrolleando porque ya la clase te presentó eso. Me explico, siempre hay un modo en el que de alguna manera se Qué filtra ese... interesante eso que estás comentando, me parece muy Ujú, interesante. Porque en algún momento se me presentó un escenario similar, pero era como un requisito en la universidad que era tener un correo Gmail, ¿no? Entonces yo pensaba que qué cosa tan loca como en algunos momentos el mismo Estado puede recaer también en esas dependencias de lo privado, ¿no? ujú. Yo decía, pero ¿por qué tengo que tener un correo Gmail, ¿no? O sea, obviamente que eran ya yo pensando de más, porque yo tenía mi correo Gmail, pero la cosa era que yo pensaba, puede haber gente que no lo tenga, así como tú lo estás diciendo, Claro, ¿no? hay gente que todavía usa Yahoo o alguno de Sí, estos correos, ¿no? sí, y no pasa Y no nada, pasa ¿no? nada, entonces la cosa es cómo te van obligando también a participar de algún modo y ahorita es, cada vez es como más evidente porque ahorita esta dependencia con las redes sociales es increíble. O sea, que el hecho de que tengas que el hecho de que tengas que tener Instagram para poder participar en un concurso o de que tengas que tener TikTok para poder conseguir las bases de una exposición o cosas de ese estilo, ¿no? Entonces, eh, te das cuenta. Si te desconectas, lo sientes, de verdad lo Claro. sientes. Yo recuerdo que hubo un tiempo, yo ya no uso Facebook, pero recuerdo que hubo una vez que uno de algún modo ha tenido esa relación, ¿no? Como de amor y odio con las redes sociales. Pero recuerdo que hubo un tiempo en que me desconecté un par de años de redes y
y como que volví a abrir una red y alguien me dice, estás perdido. Así como estás perdido, ¿no? Como perdido de qué, más o menos, ¿no? Sí, te pierdes, te pierdes. Ajá. O sea, perdido de tu esfera, tal vez, ¿no? De tu esfera del mundo, pero yo estoy en mi lugar, ¿no? Pero hay otra, esa idea de la, como del el no a la hipertecnologización de la vida, ¿no? Que al final yo siento que todos los noes son realmente noes alrededor de decirle que no a la cultura de muerte, ¿no? La cultura de la muerte, de algún modo. Es decir, ese sería el único sí que yo diría, ¿no? Un sí a una manera de vivir, ¿no? Una manera determinada de vivir, porque también la vida, no solamente decirle que sí a la vida por sí misma, ¿no? Por ejemplo, el sí de los conservadores, ¿no? Los conservadores dicen que sí, que las mujeres den a luz siempre y cuando no se encarguen de los hijos, ¿no? Es decir, siempre está este juego. ¿Cómo así? El feminismo tiene unas cosas muy interesantes cuando dicen, cuando los conservadores dicen, bueno, que sí, que tengas el hijo, dicen, ah, bueno, críalo, ¿no? Ah, ya te entiendo. Sí, entonces, por O ejemplo, sea, esto como que hay un chiste por ahí con los conservadores que es, o sea, sí a la vida, sí a la vida, sí a la vida, pero cuando nace ya te desentiendes. O sea, ya exactamente, no le garantizas derecho a justo a eso me ese... refería, claro, Ya. no me acordaba cómo era, pero es justo eso lo que estás diciendo. Es decir, a los conservadores les importa la vida siempre y cuando esté dentro de la barriga, ¿no? Una vez que sale ya no le importa. O sea, la única en la que les gusta como disciplinar esos cuerpos es, bueno, ya sea enviándolos a prisión o poniéndolos a trabajar como obreros, ¿no? En fin. Pero sí creo que contradictoriamente el sí a la vida se articula en una serie de noes continuos y cotidianos, ¿no? Es decir que no continuamente. Pues que todo el tiempo estamos en ese tipo en esa especie de tensión, ¿no? Como que si todo se formula siempre en un decir que sí. Y si tú te das cuenta en las discusiones habituales, en la vida cotidiana, en los trabajos, etcétera, todo, todo avanza sin fricción porque todos dicen que sí. Y cuando hay fricciones, la gente se incomoda, ¿no? Pero es que tenemos también que aprender a vivir con las incomodidades, porque esa es la vida real y descarnada, ¿no? Sí. Una incomodidad. Y esa incomodidad es lo único que nos puede sacar del estado de insatisfacción de las cosas. Así es simple, ¿no? Ujú. Entonces uno tiene como, yo diría, ¿no? Como ver en la vida cotidiana, porque la vida cotidiana es la articuladora de la de existencia, ¿no? O sea, a veces uno subestima como lo que hace en el día a día, ¿no? Pero todas esas pequeñas tareas del día a día son las que articulan tu vida, ¿no? Como decía, no sé si era Proust, creo que decía que uno es lo que ha hecho los últimos 10 años de su vida, ¿no? Obviamente lo dice él, que escribía detalladamente en una prosa cada acción que hacía, que describía sus reuniones con sus amistades, ¿no? Los libros que leía, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando uno no es narrador de su propia vida, ¿no? Porque también ese es un nodo del poder, ¿no? El nodo del poder se firma en que tú no seas narrador de tu propia existencia, sino que sea el Estado, como te digo, que sea el capital, que sean las instituciones, que sean las tradiciones también. Porque esa es otra cosa, ¿no? A veces la cultura se reafirma en tradiciones, por ejemplo. ¿Sí? Con tradiciones puedo hablar desde tradiciones folclóricas hasta corpus literarios, políticos, eh, ideológicos, ¿no? Entonces también uno también tiene que aprender a decir que no a ciertas tradiciones también, ¿no? Sí, la tradición es, yo creo que siempre hay que decirle no a la tradición y fundar siempre cosas nuevas. O sea, porque yo creo que también la tradición es esa búsqueda de el lugar cómodo también, un lugar en donde podamos como reforzar nuestras creencias y sentirnos tranquilos de que no necesitamos, de que la vida no necesita cambiar y la vida es cambio constante. Es decir, o sea, por ejemplo, pensando en bueno, los símbolos nacionales, los Ujú. símbolos de una cierta cultura, pensando por ejemplo en nuestra cultura, cómo la gente se sostiene de eso para explotarlo también,
para buscar su propio valor. Exacto. Como si el valor estuviese allí, ¿no? En esa canción, en ese... No quiero ni siquiera citar nada porque es que me parece muy... Ay, no. Sí, yo le digo que no a la identidad también. La identidad, sí. Es muy Pero problemático. hay un tipo de identidad. O sea, es que la identidad no debería ser, no debería consistir en lo que hemos hecho de ella, ¿no? La identidad debería ser otra cosa. Por eso yo, Debería ser más fluida, sí, para empezar. por eso yo, a mí me gusta mucho, como siempre lo discutimos, pues me gusta mucho ver qué coño están pensando las feministas, qué coño están pensando, por ejemplo, toda esa gente que dice que no todo el tiempo, ¿no? ¿Sí? ¿Qué están diciendo, no? Sí, es que esa gente que está diciendo que no todo el tiempo está siempre mostrando caminos interesantes que tomar, ¿no? Exactamente, yo creo que de eso se trata, de eso es a lo que quiero llegar, que es, si se dice que no, van a aparecer caminos nuevos, o sea, porque la vida no se ha terminado, ¿no? O sea, y tan sencillo como que, ajá, yo digo que no en este escenario en particular, pero ¿cuál va a ser la propuesta? ¿Hacia dónde me voy a mover? Siempre hay una y siempre es muy interesante. Y sobre todo porque también uno cree que cuando uno dice que no, uno es el primero que lo está haciendo. No. Pero no, No. pero definitivamente no eres el primero que lo está haciendo. O sea, de nuevo, pensando por ejemplo en este libro de Federici, uno se pone a ver, wow, es que realmente tenemos casi toda nuestra historia batallándola, ¿no? Peleándola. Es decir, negándonos constantemente a Claro, ser controlados claro. por otro grupo, por uno más poderoso. Qué poderoso eso, sí que estás diciendo, me gusta. Y eso es, y esa energía se va acumulando. Me gusta lo que estás diciendo porque es que es básicamente esta idea como de que siempre lo hablamos, ¿no? Es decir, no me gusta la idea esta de que todo pasado fue mejor, por ejemplo, ¿no? Ay, sí. No me gusta la idea de que todo pasado fue mejor. Entonces eso que tú estás diciendo también se basa en eso, es decir, ¿Tú no has visto esos chistes en internet de, qué sé yo, gente negra diciendo que le gustaría vivir en una época en el pasado. en el pasado y la gente en los comentarios que no creo que en ese particular momento te hubiese gustado vivir? Exacto, o sea, por ejemplo, nosotros mismos, ¿no? Es decir, Pues obvio. qué sé yo no podría vivir en el siglo XIX, ¿no? No tendría alternativas para nada, Eso es ¿no? como, por ejemplo, yo me pongo a pensar, bueno, además de las cuestiones que tienen que ver con la salud, yo me pongo a pensar, también este es otro chiste, ¿no? Como que antes del invento de los antibióticos y todo esto, obviamente habían otros modos de curarse, pero si es que las enfermedades son un producto de esto que estamos Claro. hablando, las enfermedades son un producto de este control, de esas, control y la borradura de esos conocimientos que nos permitían mantenernos saludables en ese momento. Es que en parte las mitologías del presente se sostienen en sí es del pasado, ¿no? Por ejemplo, una cosa que está como muy de moda ahorita, ¿no? Por ejemplo, el coso político en Argentina, ¿no? Es decir, una de las maneras en donde se embauca la población es diciendo, bueno, es que Argentina era una potencia mundial por ahí en el siglo XIX, en el entresiglo, ¿no? Entonces, terminando el siglo XX, empezando el siglo XIX, empezando el XX, ¿no? Entonces, eso es un mito, ya, hay una mitología ahí, ¿no? ¿Sí? Y eso tú lo puedes rastrear en todas partes, ¿no? Es decir, ese tipo de mitologías, para no entrar obviamente en esas discusiones que son otras discusiones y muy largas y muy complejas, pero cada tradición, cada historia, cada idea, diría yo, salud, cada idea Gracias. de la idea de nación está sostenida en un montón de sillas, ¿no? ¿Sí? Un montón de sillas. Pero que parte precisamente, siento yo, como de una reconstrucción de esas cosas nuevas, que incluso yo diría, yo no sé si la palabra nueva sería tampoco, yo también estoy problematizado con lo nuevo también, ¿no? Le digo que no a lo nuevo también, ¿no? Sería como, yo más bien hablaría de un estado de insatisfacción, siempre hay un estado de insatisfacción. Y que esos estados de insatisfacción con las cosas dadas, es decir, con lo real, con lo que tenemos, nos lleva a cambiar ese estado de las cosas.
sea, ahí sí lo diría, ¿no? Bueno, hay que cambiar ese estado de las cosas y hay momentos que son satisfactorios y momentos que son insatisfactorios. Es decir, hay como una especie de continuidad, interrupciones de cosas que nos competen, que nos agradan, cosas que no tanto, ¿no? Y se trataría simplemente de tener una actitud siempre como muy detallada de las cosas, ¿no? Tanto como de no decirle que sí al pasado todo el tiempo, e igual en el presente, ¿no? O sea, hasta qué punto uno, cuando uno está diciéndole que sí al pasado, digamos, idílico, ¿no? Por ejemplo. O la apreciación de la identidad en torno al paisaje, como tú dices, para no decir nada, ¿no? Para decirlo todo un poco retomando a Piglia. Piglia dice, bueno, cuando uno empieza a ver que el sistema está muy controlado, uno tiene que empezar a hablar en casi que herméticamente, ¿no? Entonces yo diría, bueno, hay que huirle al paisaje, ¿no? Hay que huirle al sí del paisaje, ¿no? Al paisaje, al zapatico, a la Ajá, a faldita, las a la... banderas, Ujú. todas esas cosas son dañinas, esas cosas son dañinas. Entonces, bueno, vamos a decirle que no a esas cosas para decirle que sí a la vida que te comentaba, ¿no? Es decir, esa es la única ética que yo veo posible, ¿no? Un saber decir que no en un momento adecuado y saber decirle que sí a una ética de la vida. Porque, porque el sí es solo continuidad, ¿no? Continuidad es mismidad, es... em, ¿cómo se llama esto? Como similitud, ¿no? Repetición. Hay uno que a mí me importa y es el saber decirle que no a la coyuntura también, ¿no? Porque si te das cuenta, si nos damos cuenta, o si somos sutiles observadoras de las cosas que suceden, pareciera como que hay toda una economía política del sí y del no. Entonces la economía política del sí se reafirma en, en cierta espontaneidad, pero se reafirma sobre todo en la coyuntura, en lo que está pasando. Mm. O sea, digámosle que sí a esto que está ocurriendo. Pero lo que yo diría sería, vamos a ver la historicidad en las cosas que están ocurriendo, a las cosas que le estamos diciendo que sí actualmente. ¿Qué historicidad tiene? ¿Cuál es su línea? ¿Cuáles son sus causalidades? ¿De dónde viene todo ese sí? Claro. Un poco así Sí, lo porque veo, eso ¿no? no aparece mágicamente, tiene su... Se ha estado construyendo, como lo hablábamos ahorita con respecto al no, se constituye porque viene tejiéndose un sentido para eso. Es decir, si estamos diciéndole que sí a algo en este momento, eh, pensar así tal cual como tú lo dices, me parece muy importante pensar en esa historicidad para entender si es oportuno decir que sí o decir que no Exacto, a con lo algo estratégico, diría yo, ¿no? Como estratégico. hay como una dimensión táctica y estratégica, ¿no? Lo táctico, como te digo, sería saber cuándo, ¿no? Y lo estratégico es, bueno, cómo voy yo a administrar esos no, esos síes, ¿no? En el campo de el poder, finalmente. Por eso te decía, yo siento que todo esto es una discusión muy política, muy Oye, existencial ¿sabes qué también. esto me hizo pensar en la película esa que vimos recientemente, Problemista? Ajá, muy bueno. Porque si no lo han Julio visto, Torres es un gran no. Él le dice que no a todo el tiempo. sí, yo creo que si no la han visto, véanla, me parece que es muy linda, es muy divertida, pero es también un modo muy interesante de entender eh, pues la vida de las personas que se vienen a Estados Unidos y se dedican a pues a trabajar y a resolver cosas, pero también los problemas que te vas encontrando en el camino. Y me gusta esta aproximación a los problemas, cuáles son los problemas y de qué manera solucionarlos. Porque, y la razón por la que pensé en esta película es porque, no sé si recuerdas el personaje de Tilda Swinton, ella dice que no todo el tiempo. ¿Sí? Ujú, Ella es una constante crítica, está constantemente peleando con todo el mundo, ¿recuerdas? ujú, Siempre, y es lo que ella le enseña a él, justamente. ujú. Como pide lo que te mereces, marca tus límites, dile no voy a aceptar esto, porque de lo que va un poco la película es de eh, pues
que te reconozcan, que reconozcan tu valor y que reconozcan lo que tienes para aportar. Y para conseguir eso tienes que aprender a reconocer tú tu propio valor y aprender a decirle a ellos, no voy a tolerar, no voy a aceptar que no me des lo que yo estoy pidiendo. En el tema de trabajo, por ejemplo, de decir, no voy a tolerar que si yo estoy aplicando este trabajo me robes mi información o no me dejes o me quieras tú decir cómo yo puedo hacer este trabajo, ¿no? Si Entonces, te compro pizza para que trabajes horas extras, no lo voy a hacer, ¿no? ya, y No me bueno, voy a poner la camiseta. y eso es lo que ella le está enseñando porque ella sí es una constante, ¿cómo se diría esto? Ella dice constantemente que no. El personaje de Tilda Swinton dice constantemente que no. No lo voy a aceptar. Esto no es lo que quiero. Pero lo curioso es que al final ellos dos como que se enseñan. Porque él enseña a ella también a aceptar, ¿no? Consiguieron una exposición y no estaba según lo que ella esperaba, pero aprendió a decirle que sí a eso también. Aprendió a decir, ok, no es lo que yo estaba pidiendo, pero también tengo que aprender a decir que sí a lo que llega a mi vida, ¿no? A lo que me están ofreciendo en este momento. Entonces es como ese juego que es bien como pareciera contradictorio, pero realmente no lo es realmente Estratégico, ¿no? ese baile entre el sí y el no que está siendo representado por estos dos personajes y el modo en el que cada uno está colaborando al otro a entender cuándo, cuáles son esos momentos oportunos para decir que sí o para decir que no. Porque yo creo que ese no rotundo también, por ejemplo, a mí el no a veces me parece como muy, como muy patriarcaloso, ¿sabes? A veces me parece como muy masculino, pero en el sentido negativo de esto. Pues no me gusta usar la palabra masculino en un sentido negativo, sino a lo que me refiero es como esa energía como de querer imponerte, ¿no? Claro. Querer como ser tú el que lleva la batuta, como esa cosa del macho. Y entonces lo bonito es como entender que esa no es como la línea de lo que intentamos describir aquí, pero que definitivamente se requiere de nuevo ponerlo sobre la mesa y decir, bueno, hasta qué punto este no es necesario, como lo hemos estado hablando con este montón de mujeres que han dicho que no tiene nada que ver con una actitud del macho ni con una actitud patriarcal, más bien todo lo contrario, pero cuando sí puede ser esa, cuando sí puede ser esa. Porque también yo creo que mucha de esta retórica de aprende a marcar tus límites y eso es como muy, ¿cómo se dice esto? Como muy empresarial, ¿no? Es como Claro, es muy, el etos neoliberal. aprende a convertirte en el jefe de todos, Sí, aprende a... claro, yo diría que ese no del que estamos hablando, no tiene, como dije un principio, esa pátina del etos neoliberal, de la hiperproductividad y todo eso. Por eso este podcast, yo creo que este podcast es un no rotundo. Porque este podcast primero se niega a las narrativas audiovisuales, porque podríamos hacerlo, ¿no? Podríamos hacerlo como lo hace todo el mundo, por eso te decía, y hablar de los temas que están de moda. Entonces, como somos venezolanos, pues vamos a hablar de la pornomiseria venezolana, hablar de los migrantes y de ¿cómo es? De la narcodictadura y ese tipo de cosas, ¿no? Porque también hay que decirle que no a las categorías que se nos imponen, ¿no? Ay, sí. ¿Sí? Es decir, yo me niego a usar las categorías del ministro del Interior, como dice Piglia. Me niego también a usar las categorías de los medios de comunicación, las categorías de los políticos, ¿no? Sí. Es decir, porque también hay que decirle que no a la manera de nombrar el mundo, para poder empezar a articular otro idioma, otro lenguaje en cómo hablar de las cosas, ¿no? Totalmente. Sí, yo creo Esto es que un podcast, es ahí un no, o sea, es una yo creo que rotura. ahí también me ayuda mucho ser un poco lunática y usar también las categorías como me da la Sí, gana. yo aprovecho y le digo aquí a la gente que me esté viendo, o sea, usted sabe que si usted me dice una vaina, yo le voy a decir que no. Le voy a decir, no, Miguel, lee este texto, ¿qué te parece? Bueno,
Las personas que me conocen saben que tampoco es tan así, ¿no? Que esto es un no filosófico, obviamente. Sí, exacto. Esto es como yo diría que, un poco pensando en Yuruari, que mi Yuruari me ha enseñado a decir que no. Yo creo que la gran maestra de mi vida del no ha sido Yuruari. Em, No, sí. no, no, no. Yo diría que bueno, ¿no? Que el no aquí el no es como una estrategia filosófica. El no como una máquina, el no como, pero al mismo tiempo como pero digo una máquina hecha de huesos y de carne y de afectos. ¿Sí? Como una gran máquina de afectos para simular escenarios y estratégicamente, como dije hace un rato, que el no sea una ética, ¿no? El no como una ética. El no como una El no como ética. una ética para saber cuándo decir que no, ¿no? En las coyunturas, en la hiperproductividad, en la hipertecnologización de la vida, en el control de los cuerpos, ¿no? Sí. Y yo creo que ahora pensándolo desde un punto de vista más visual, yo diría como se ha desplegado tanto el control sobre todas nuestras más mínimas acciones, dónde hacer clic, cómo movernos, Ujú. cómo vestirnos, cómo actuar, cómo pensar, cómo hablar. Entonces yo creo que en ese sentido sí que debe predominar el no. Debe predominar el no solamente porque se ha expandido demasiado ese sí automático, ¿no? Entonces yo creo que yo sí creo que yo lo aplicaría de ese modo en mi vida, eh, pero de nuevo, siempre con esta cosa rica que es más sutil de entender cada momento, cada situación en su particularidad y siempre con una apertura a abrazar cada uno de esos no y casi que preguntarle qué quiere, qué quieres en este ¿Qué momento, quieres? no, No. qué quieres, no, No. quieres, Me acordaste, me gustaría terminar con eso. Me acordaste de un cuento que me trastornó la infancia, en el buen sentido. Porque yo creo que fue uno de mis grandes maestros filosóficos, ¿no? Que era una tienda de muñecos en donde llegó un muñeco que se llamaba No sé. ajá, ¿Pero cómo te llamas? No sé. Y todo se quedaba en esa paradoja, ¿no? No no. sé. Bueno, hemos llegado al final de este podcast y les pedimos que cada vez que se dijo la palabra no en este video, Te le da me gusta. usted le da me gusta, Comenta. comenta. Dice, no quiero comentar nada. Se vale decir no. Además, comente eso, comente no. Comenta no No y quiero ya. comentar nada. Ya, listo. Pero eso sería un sí, eso sería hacernos Es una caso. paradoja, una Es paradoja. paradójico, sí. Pero bueno, usted haga lo que usted quiera hacer, pero le damos las gracias por escucharnos y por compartir una vez más con nosotros. No sé si se dieron cuenta, esperamos haberlo ocultado un poco, pero hoy estábamos un poquito enfermos, estamos un poco engripados, y, pero no queríamos dejar El hábito. llevarles el podcast el domingo a su casita porque nos hace sentir bien, nos gusta compartir esto con ustedes, nos emociona mucho siempre, todas las semanas, este momento. Y pues sí, yo creo Ujú. que ya con esto vamos a cerrar este episodio número 10. Estamos Uh. súper, eh, ¿cómo se diría? Nos estamos portando bien, nos estamos portando bien. Pero igual decimos que no. Chao. Chao.